Si los huesos pudieran hablar, ¿qué contarían sobre las muertes más terribles de nuestros antepasados? No todos partieron en un sueño tranquilo. Algunas muertes quedaron grabadas en la piedra, para que decenas de miles de años después aún nos estremezcamos al encontrarlas. Hace millones de años, antes de que el primer ser humano moderno diera un paso sobre la tierra, ya había historias que merecían contarse, y no todas eran felices. Pensar en lo que significan 3 millones de años es abrir una ventana hacia un mundo que ya no existe, uno en el que nuestros ancestros y parientes lejanos vivieron experiencias, dolores y muertes muy distintas a las nuestras. Algunas de esas vivencias jamás podrían repetirse hoy, no solo porque las causas de entonces han desaparecido, sino porque incluyen logros o desgracias imposibles de imitar. Tal es el caso del primer protagonista de esta historia. Hasta ahora, la víctima de homicidio más antigua conocida. A simple vista, el cráneo podría confundirse con el tuyo o el mío, pero no pertenece a un Homo sapiens. Se trata de un Homo heidelbergensis, una especie o subespecie de humanos arcaicos que habitó durante el Pleistoceno medio. Y sí, este individuo tuvo un problema bastante evidente, en realidad dos orificios enormes en la cabeza. Los investigadores que lo hallaron en una cueva de España determinaron que esas perforaciones fueron la causa directa de su muerte, provocando un daño catastrófico en el cráneo y el cerebro. Al principio, se pensó que quizá había sufrido una caída dentro de la cueva, que suelen ser inclinadas y llenas de rocas puntiagudas, y que una piedra afilada había perforado su cráneo. Sin embargo, 2 agujeros casi idénticos no encajan bien con un accidente así. La siguiente idea fue culpar a un animal, pero en la España de hace más de 400.000 años no había ninguna criatura capaz de producir heridas tan simétricas. Finalmente, la hipótesis que más sentido tuvo fue la de una agresión con herramientas humanas. Las marcas se parecían mucho a las provocadas por hachas de piedra, armas capaces de causar traumatismos brutales. Así, todo apuntó a que este heidelbergensis fue asesinado hace aproximadamente 430.000 años, convirtiéndose en el caso de homicidio más antiguo registrado hasta ahora y mostrando que la violencia formaba parte de nuestra historia mucho antes de que existiéramos como especie. Y como si fuera poco, este individuo no descansaba solo. En la misma cueva aparecieron miles de huesos pertenecientes a otros miembros del género Homo, algunos con señales de haber sufrido un destino similar. Ninguno, sin embargo, tan antiguo como el de nuestro protagonista. En lo profundo del tiempo, mucho antes de que nuestra especie siquiera existiera, ya había lugares que podían contar historias sombrías. Uno de ellos es una cueva que, según la hipótesis más aceptada, habría funcionado como uno de los primeros sitios de entierro colectivo. Allí, sin importar la causa de la muerte, ya fuera por violencia o causas naturales, los cuerpos eran depositados. En el caso de nuestro desafortunado amigo Homo heidelbergensis, su final temprano quizá fue consecuencia de una disputa por alimento o territorio. No fue la mejor forma de despedirse del mundo, aunque, comparado con lo que le sucedió al siguiente protagonista, se podría decir que tuvo más suerte. Ese otro individuo es conocido por los investigadores como el espécimen fósil número 7 de Homo habilis. No pertenecía a Homo heidelbergensis, sino a Homo habilis, una de las especies humanas más antiguas que vivió en el sur y este de África. Además de ser de las más antiguas, también estaba entre las más pequeñas. Su estatura rondaba apenas 1,20 m, lo que los hacía frágiles y les ponía la vida cuesta arriba desde el principio. Pero para este espécimen número 7 de Homo habilis, la muerte no fue solo difícil, fue brutalmente injusta. Y es un tipo de final que hoy sería imposible, no porque haya sido el primero en algo, sino porque los responsables ya no existen. Eran depredadores extintos. Este antiguo humano habitaba una zona pantanosa, rica en fauna peligrosa. Un día, mientras bebía agua, fue sorprendido por uno de los peores enemigos posibles, un cocodrilo gigantesco. No se trataba de cualquier cocodrilo grande, sino del Crocodylus thornhardsoni, la especie de cocodrilo verdadero más grande que se haya registrado, capaz de alcanzar 7 metros con 60 centímetros de longitud y superar las 2 toneladas de peso. Un rival completamente desproporcionado para nuestro pequeño pariente. Los restos muestran que el cocodrilo lo emboscó. Este Homo habilis logró girar para escapar, pero fue atrapado en el último instante.
Su pierna izquierda tenía enormes perforaciones y partes completas de esta estaban ausentes, lo que indica que fueron arrancadas durante el ataque. En un humedal caluroso y lodoso, perder una extremidad equivalía prácticamente a una sentencia de muerte, aun si lograba sobrevivir a la hemorragia. Pero la naturaleza, en este caso, decidió añadir otra tragedia. En uno de los sucesos más raros documentados, el cuerpo de este antiguo humano fue atacado también por un segundo depredador, un felino del tamaño de un leopardo. No se puede asegurar con certeza que fuera un leopardo, pero las marcas en la parte trasera del cráneo, surcos profundos en el hueso parietal, coinciden con la técnica de caza de este tipo de felinos o de un pariente cercano del género Panthera. No había señales de cicatrización ni en las heridas de la pierna ni en las del cráneo, lo que confirma que todo ocurrió cuando este Homo habilis aún estaba vivo o en el momento mismo de su muerte. Es posible que el cocodrilo lo atacara primero y que el felino aprovechara después, pero dado que el reptil solo se llevó una pierna y el daño del felino está en una zona típica de ataque letal, algunos especialistas creen que fue un ataque en equipo. Mientras este antiguo humano se enfrentaba al cocodrilo, el felino aprovechó su espalda expuesta para rematarlo. Incluso hoy en día, en varias ocasiones, se han visto cocodrilos y felinos peleando por una presa. La diferencia es que, afortunadamente, esos enfrentamientos modernos no involucran a un felino extinto ni a un cocodrilo descomunal del tamaño de los que ya no volverán a existir. Así que, sin duda, aquel final debió de ser terrible. Pero la verdad es que no siempre las muertes violentas son las más dolorosas. Tomemos como ejemplo a nuestra siguiente protagonista, el espécimen fósil número 1808 de Homo erectus, hallado en Kenia y con una antigüedad aproximada de 1.700.000 años. Su historia está marcada por una relación complicada con la vitamina A. No se trata de la letra del abecedario, sino de un nutriente esencial para la vida, pero que en exceso puede ser mortal. Y fue precisamente un exceso de vitamina A lo que, según las evidencias, acabó con la vida de esta antigua humana hace más de 1 millón de años. Su esqueleto parcial fue descubierto por primera vez en 1974 y los científicos notaron de inmediato algo extraño. Los huesos mostraban un patrón anormal de crecimiento, con una producción ósea excesiva y señales de hemorragias masivas de larga duración. Sin embargo, no había heridas visibles que explicaran esos daños. Aunque a primera vista podía parecer un misterio, para los investigadores la respuesta fue clara. Las alteraciones en los huesos coincidían con lo que se observa en casos de hipervitaminosis A, es decir, intoxicación por vitamina A, una condición documentada tanto en épocas antiguas como modernas. Este Homo erectus representa hasta ahora el ejemplo más antiguo conocido de esta enfermedad en la historia de nuestra especie. Los patrones observados en sus huesos indican que esta mujer convivió con la enfermedad durante un largo periodo de tiempo, hasta que finalmente fue lo que puso fin a su vida. Esto resulta llamativo si se considera que, en la actualidad, la intoxicación por vitamina A rara vez llega a ser una condición mortal. Probablemente, debido a la completa ausencia de conocimientos médicos en aquella época, consumía cantidades excesivas de esta vitamina sin tener la menor idea de que le estaba haciendo daño. Además de los problemas óseos evidentes, habría experimentado una serie de síntomas debilitantes: debilidad generalizada, dolores de cabeza, desprendimiento de la piel, pérdida de cabello y de dientes, así como un dolor intenso en las articulaciones. De hecho, sus extremidades muestran el crecimiento óseo patológico más pronunciado, lo que confirma que soportó un sufrimiento constante hasta el final de sus días. Es muy probable que estos problemas la acompañaran durante un largo periodo de su vida, lo que lleva inevitablemente a preguntarse, ¿de dónde obtuvo tanta vitamina A? Todas las evidencias señalan a un único culpable principal: el hígado de animales carnívoros, una fuente muy conocida de esta vitamina. En algunos depredadores actuales, como el oso polar, el hígado puede acumular tal cantidad de vitamina A que, en teoría, podría proporcionar a un ser humano el equivalente a 150 años de la dosis necesaria. Como era de esperarse, el no saber esto probablemente tuvo un papel decisivo en su trágico final. Y aunque quizás no haya sido tan doloroso como su historia, otra muerte prehistórica que, por lo menos por lo aterradora que suena, debió de ser espantosa, es la que ocurrió al niño de Taung
hace 2.800.000 años. En la actualidad, cuando algo nos asusta al aire libre, lo más común es que miremos rápidamente a nuestro alrededor, o si estamos en el agua, hacia abajo. Rara vez levantamos la vista al cielo buscando peligro. Sin embargo, en tiempos remotos, esto podía significar la diferencia entre vivir y morir, ya que enormes aves depredadoras surcaban los cielos africanos, vigilaban las llanuras y no dudaban en atacar a un homínido desprevenido. En este caso, la víctima fue un infortunado Australopithecus. Aunque este ejemplo rompa la regla Homo, su rareza merece ser contada. El niño de Taung fue hallado con terribles lesiones en el rostro y el cráneo, incluyendo marcas de perforación en la base de las órbitas oculares y profundos arañazos en la parte superior de la cabeza. Llamativamente, estos daños son casi idénticos a los observados hoy en monos cazados por águilas, lo que sugiere que un ave de gran tamaño hundió su pico y garras en los ojos y la cabeza de este joven homínido, probablemente causándole la muerte de manera rápida, o al menos eso se espera, antes de llevárselo para devorarlo. Pero la historia no termina aquí. La muerte del niño de Taung dejó un misterio sin resolver. Solo se encontró su cráneo. El cuerpo nunca apareció. Además, el hallazgo tuvo lugar en una zona remota del desierto del Kalahari, dentro de una cueva donde no había más huesos, ni humanos ni de otros animales. Esto llevó a los investigadores a preguntarse cómo había llegado su cabeza a ese lugar tan aislado. De esta pregunta surgió una segunda hipótesis. Es posible que, tras la muerte, el esqueleto fuera utilizado por las aves atacantes para construir un nido. Con el tiempo, el cráneo pudo haberse desprendido y rodado por accidente hasta una cueva cercana, donde permaneció durante millones de años hasta ser descubierto de nuevo. Aunque el agua es esencial para la vida, también puede convertirse en una de las causas de muerte más angustiosas, y ahogarse suele figurar entre las experiencias más terribles que un ser vivo puede enfrentar. Esto hace aún más trágico pensar que un final así pudo haber alcanzado a toda la especie Homo erectus, o al menos a sus últimos representantes conocidos. El Homo erectus fue una de las especies humanas más exitosas y la que más tiempo perduró. Fueron los primeros miembros del género Homo en salir de África y colonizar tanto Europa como Asia, siendo en esta última región donde protagonizaron su capítulo final. Los fósiles más recientes que se han encontrado, con una antigüedad aproximada de 110.000 años, provienen de la isla de Java. De forma llamativa, todos corresponden a adultos, y todos murieron en un mismo evento masivo. Hace casi un siglo, un equipo de investigación en Java descubrió lo que parecía ser un verdadero cementerio. Más de una docena de esqueletos de Homo erectus, entrelazados y mezclados en un solo lugar. Al no hallarse señales de enfermedad, heridas graves ni de vejez, los especialistas concluyeron que probablemente murieron al mismo tiempo, víctimas de una misma causa. Pero ¿cuál podría haber sido? El tipo de sedimento que los envolvía llevó a pensar que una inundación había participado en la historia. Según esta hipótesis, las corrientes habrían arrastrado los cuerpos río abajo hasta un estrechamiento, donde quedaron atrapados junto con troncos y otros restos, formando una especie de tapón que, con el tiempo, se fosilizó. Esto no garantiza que el agua fuera la causa directa de la muerte, pero sí sugiere que los cuerpos fueron desplazados por la crecida. La teoría más aceptada hasta ahora es la de un ahogamiento colectivo, posiblemente relacionado con una erupción volcánica. El volcán podría haber generado flujos de lahar, mezclas frías o calientes de roca y agua que descendieron por sus laderas, desbordaron ríos y arrasaron con todo a su paso. Se sabe que en tiempos recientes, fenómenos así pueden recorrer más de 100 kilómetros y matar a decenas de miles de personas. Si este flujo volcánico realmente acabó con los últimos Homo erectus, estaríamos ante uno de los pocos casos fósiles que muestran un evento de extinción en pleno desarrollo. Conviene aclarar que las erupciones o las inundaciones no fueron la causa general de la desaparición del Homo erectus. La hipótesis principal señala que, en Java, sus últimas poblaciones se redujeron lentamente cuando el bosque templado que habitaban se transformó en una selva tropical. Además, no se descarta la posibilidad, incluso es probable de que existan restos más recientes esperando ser descubiertos. Por ahora, estos fósiles representan a los últimos miembros conocidos de la especie, lo que vuelve su final no solo trágico, sino también profundamente poético.
Desafortunadamente, en el siguiente caso, no hay nada de poético. Fue pura brutalidad. Involucra a uno de los peores animales con los que uno podría encontrarse, la hiena. Estos carnívoros son conocidos por devorar a sus presas cuando aún están vivas y por utilizar una técnica de mordida y tirón que arranca grandes trozos de carne del cuerpo. Doloroso es quedarse corto. Y no estamos hablando de las hienas modernas que podrían verse en un safari, sino de una especie extinta y gigantesca, Pachyrhocutta, una de las hienas más grandes que han existido. Los adultos podían superar los 150 kilogramos de peso, rivalizando en tamaño con una leona. Para empeorar la situación, su masa corporal no estaba distribuida como la de un felino. Tenían cabezas desproporcionadamente grandes, con profundas marcas musculares que delataban una fuerza de mordida monstruosa, capaz de destrozar huesos con facilidad. Un ejemplo estremecedor es el cráneo de Homo erectus, con cientos de miles de años de antigüedad, que fue prácticamente pulverizado por una Pachyrhocutta. Y no fue un caso aislado. Es solo uno de los más de 28 ejemplares hallados en el yacimiento de Zhoukoudian, conocido por albergar a los llamados hombres de Pekín, una subespecie de Homo erectus. Probablemente lo que no muchos saben es que, de esos más de 28 individuos, cerca del 67% presentaban marcas de mordida atribuidas a la hiena gigante. Y decir mordidas es minimizarlo. Varios restos muestran fracturas completas y destrozos que solo pueden explicarse como intentos de acceder a la nutritiva médula ósea o incluso de ingerir el hueso entero. A juzgar por el estado de los esqueletos, parece que fueron bastante exitosas. En sus primeros estudios, debido a lo extremo del daño y a la presencia de herramientas de piedra, se pensó que los Homo erectus habían habitado esa cueva y que los restos eran evidencia de asesinatos con fines de canibalismo. Sin embargo, tras analizar todos los huesos, incluidos los de otros animales, quedó claro que, al menos en parte, las hienas habían sido las autoras de esta sinfonía de muerte. La idea actual es que la cueva funcionó como madriguera de Pachyrhocutta y que en momentos posteriores, tras el abandono, fue utilizada por grupos humanos, lo que explicaría la presencia de herramientas. Este hallazgo no solo muestra lo terroríficos que podían ser los ataques de estas hienas, sino que también recuerda que no siempre fuimos los depredadores supremos. Aunque los Homo erectus cazaban a muchas especies e incluso competían con otros carnívoros, en la China prehistórica, la cima de la cadena alimenticia pertenecía a la hiena gigante, especialmente si consideramos que se han encontrado numerosos huesos humanos con marcas de Pachyrhocutta, mientras que no existe evidencia de lo contrario. Seamos sinceros, ni siquiera con una lanza habría mucho que hacer contra hienas del tamaño de un león, y, para lo que vale, existe incluso la hipótesis de que, durante un largo tiempo, las hienas fueron la razón literal por la que los seres humanos no pudieron expandirse a ciertas regiones. Más allá de la Pachyrhocutta, hay numerosos casos documentados, incluyendo algunos modernos, en los que una hiena ha atacado a personas y en ocasiones se han convertido en auténticas devoradoras de humanos. Por todo eso, no puedo evitar sentir alivio de que ya no tengamos que preocuparnos por ejemplares gigantes. Algo más de lo que hoy tampoco tenemos que preocuparnos es de no contar con un cepillo de dientes. Puede parecer un detalle sin importancia, hasta que uno escucha la historia del muchacho de Turkana, el espécimen fósil número 15.000 de Homo erectus, quien realmente no parecía tener un respiro frente a la mala suerte. A diferencia de los hombres de Pekín, este joven no vivió en Asia, sino en Kenia, y lo hizo mucho antes. Sus huesos datan de entre 1.600.000 y 1.500.000 años de antigüedad. Para esa época, el Homo erectus ya había inventado herramientas bastante ingeniosas e incluso es posible que tuviera cierto control sobre el fuego. Sin embargo, lo que aún no había desarrollado era una buena higiene dental. El joven de Turkana no mostraba heridas catastróficas, pero sí una patología bucal severa, una dolorosa infección causada por un absceso. Todo comenzó después de que perdió los dientes de leche. Sus molares y premolares crecieron de forma desalineada, chocando entre sí y dañando los tejidos, lo que terminó por derivar en una infección que nunca sanó. Se cree que murió a causa de esa infección, probablemente entre los 8 y 9 años de edad. Según el conocimiento actual sobre infecciones dentales, lo más probable es que sucumbiera a septicemia.
una intoxicación de la sangre provocada por bacterias o sus toxinas. Incluso hoy en día es difícil de tratar. En aquella época, casi con certeza era una sentencia de muerte. Por la ubicación en la que fue hallado, se piensa que, en algún momento durante su enfermedad, el niño cayó de bruces mientras intentaba atravesar un terreno pantanoso. Ya debilitado por su padecimiento, no pudo levantarse y murió boca abajo en las aguas fangosas. Para colmo, algunos investigadores creen que, poco después de su muerte, una manada de animales pisoteó su cuerpo, hundiéndolo en el barro lo suficiente como para que quedara preservado. Tiempo más tarde, parte de su esqueleto quedó atrapada entre capas de ceniza volcánica producto de una erupción local, lo que selló sus restos en una tumba natural que perduraría por más de 1 millón de años. Y, según algunos investigadores, las desgracias del muchacho de Turkana, el espécimen fósil número 15.000 de Homo erectus, ni siquiera terminaban ahí. En algún momento se pensó que padecía una afección congénita como enanismo o escoliosis, ya que sus costillas parecían estar desalineadas respecto a la columna vertebral. Sin embargo, con el paso de los años y el avance de la tecnología, esta hipótesis comenzó a perder fuerza. Un nuevo análisis reveló que, aunque probablemente no sufría de enanismo ni de escoliosis, sí presentaba una grave hernia de disco tan pronunciada que, en ausencia total de medicina y cirugía en aquella época, pudo haber sido como tener a un segundo verdugo acechando su vida. Dicho de otra manera, si la infección bucal no lo hubiera matado, la hernia de disco podría haberlo hecho, ya que le habría reducido drásticamente la movilidad y lo habría dejado sin capacidad para huir o defenderse de cualquier depredador. A lo largo de millones de años, nuestros antepasados enfrentaron peligros que hoy apenas podemos imaginar: depredadores gigantes, enfermedades sin cura, desastres naturales y tragedias tan singulares que quedaron grabadas en fósiles. Cada cráneo fracturado, cada hueso marcado, es un testimonio silencioso de un pasado donde sobrevivir era una victoria diaria. Y aunque Homo sapiens logró llegar hasta aquí, la historia de especies como Homo erectus, Homo heidelbergensis o incluso el joven de Australopithecus nos recuerda que la línea entre cazador y presa ha sido siempre tenue. Comprender sus vidas y muertes no solo honra su memoria, sino que también revela la fragilidad y la resistencia que nos definen como humanos.